Bueno, muy bien. Reconectando es el espacio que habitualmente los miércoles desarrollamos con Judith Amé, que por supuesto está aquí en el estudio. Judith, buen día. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Atilio? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Jesús? ¿Todo bien? Todo en orden, con frío ahora, ¿eh? Está fresco, sí. Cambió Se la nos cosa. cambia el clima. ¿Cuánto Adaptación. ¿Cuánto tenemos de temperatura ahora? Y deben hacer unos 12 por ahí, 14. Sí, no más de eso, ¿no? Bueno. 14 Bueno, tenemos, mirá. 14 grados. 14. Perfecto. Sí, pero la sensación térmica puede 12. Claro. Mirá, justo Ahí los está. dos números que dije. Claro. Perfecto. Bueno, la pregunta es, a ver, vamos a acomodar un Acomodar poquito el micro. ahí está. No, ya tenemos aquí Ahí está. Cristian que se encarga de eso. Bueno, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Ese es el título de hoy, ¿no? Sí. El que vas a desarrollar hoy. Bien, empezamos. Bueno, voy a empezar con un ejercicio. Bien. A ver, crucémonos de brazo como nos cruzamos normalmente. ¿Cómo hacemos? Y yo generalmente hago así. Así. Bien. El normal, el convencional. Y ahora hagámoslo, pero totalmente al revés. Así. ¿Atrás? No, ¿No puedo? al revés o Pará. al revés. Sí. Se siente incómodo, ¿no? Sí. Está como raro. Se siente raro. Es rarito. Bien. Sí, es verdad. Bueno, imagínense si se siente incómodo Sí. cambiar una postura que uno lo puede hacer normalmente. Sí. Imagínense lo difícil que es para el cerebro pensar distinto. Totalmente. Está totalmente acostumbrado. Sí, está programado. Está Más por total. algo que no puedes verlo, digamos, y manejarlo tan fácil, quizás como el cuerpo, ¿no? Más Totalmente, me parece. Como que el totalmente. pensamiento no es algo físico. Claro, a esto es lo que voy. O sea, a veces decimos, pero yo quiero cambiar, pero ¿cómo hago? Y esto lleva un tiempo, o sea, inclusive con el cuerpo, si quisiéramos cambiar la forma de cruzar los brazos, también nos llevaría un tiempo. Exacto. Y tiene que ver con el cerebro, con todo lo que implica ponerle como cierta voluntad, como armar un hábito diferente. Sí. ¿Ustedes han cambiado algún hábito? A ver, yo sí. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Se puede contar? Sí. Caminar más derecho. Bien. ¿Y cuánto tiempo te llevó? Y a partir del momento que fui al gimnasio. Bien. Porque me lo inculcaron. Claro, Y me hicieron ver de que mi postura no era buena. perfecto. Así que yo cada vez que... Yo ahora, a partir de allí comencé a cambiar, obviamente me lo propuse y me di cuenta que lo podía hacer. Es más, ahora sí, de manera irreflexiva, a lo mejor no lo pienso y me estoy poniendo, tac, automáticamente... Claro. Bueno, pero ¿cuánto hace vuelvo a de la postura. esto? Y hace 3 años. 3 años. Durante el primer tiempo tenías Sentía que raro. pensarlo. Sí. Tenías que pensarlo y decir, no, pero pará. Pero, y además Llevaba hay un tiempo de decir, bueno, tengo que tener cierta disciplina y De había momentos... adaptación. Claro, hay momentos que uno dice, para, tengo que volver. O sea, estas cosas nos pasan normalmente. El cerebro va creando surcos, va haciendo surcos. Entonces, es como, ya lo hemos hablado varias veces, pero como dice Mirta, el público se renueva, va haciendo caminos. O sea, siempre vamos por el mismo lugar. O sea, por ejemplo, la postura la fuimos acomodando, nos fue quedando cómoda y la fuimos... Pero cuando hay que cambiarla, tenés que crear un nuevo camino. Entonces, lleva una disciplina, lleva un compromiso, lleva a hacerlo consciente para luego ponerlo en Claro. práctica. Por ejemplo, si yo voy en una moto por un camino y una vez que pase no pasa nada. Pero si paso 10.000 veces por el mismo camino, voy a generar un camino directo. Entonces yo voy a ir y voy a ver Siempre por el directamente. mismo. Siempre voy a ir. Bueno, Exacto. esto nos pasa con los pensamientos y con las creencias y por eso nos cuesta tanto cambiar. Es como que tenemos distintas puertas, o sea, ¿qué vamos a hacer? La idea es que podamos abrir nuevas puertas que nos lleven más hacia donde nosotros queremos ir y que no nos lleven por el camino que siempre nos llevan al mismo lugar. Sería surcar nuevos caminos. Claro. Esto no quiere decir que esa puerta se cierra. Siempre va a estar. Ok. Entonces, siempre el inconsciente va a tratar de llevarnos por el camino más fácil. Por el que consideramos a lo mejor el más cómodo, el que ya estamos acostumbrados. Claro, El que no nos presenta sorpresa de que era una tía mía. totalmente. Siempre, viste,
Debe tener algo que ver, ¿no? Con lo de la zona de confort, como decías, en algún momento, ¿no? Bueno, esto Me tiene quedo que acá ver porque con... no quiero arriesgar nada. Esto tiene que ver con el caminito que fuimos armando. Sí, no quiero. Siempre tuvimos es como que el cerebro siempre va a tratar de llevarte por el lugar que ya se acostumbró, porque no quiere que seas feliz. Con que sobrevivas es suficiente. Entonces va a generar el camino más corto. El tema es si te gusta, hacia dónde te está llevando. ¿Y si no te gusta? Ahí vamos. Entonces vamos a tener Porque además hay otra pregunta. ¿Qué pasa si no te animás? Por ejemplo, vos querés dar un salto. Suponte que tenés claro que hay algo en vos, o en tu postura, o en tu comportamiento, que vos lo querés cambiar porque hay cosas que no te están haciendo feliz. Yo sé que esto lo tengo que cambiar. Pero también hay un obstáculo ahí al medio que es tuyo, digo, de la persona, que es tu ¿no? cerebro. Que decís vos, pero no me animo. Claro. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa...? Ahí está. Te vivís el cerebro frenando. va a tratar de ponerte todos los miedos posibles para que vos te quedes en el mismo lugar. Porque lo único que le importa es que sobrevivas. Entonces, cuando vos sabés que así funciona, es tu decisión abrir una puerta nueva. Exacto. Bueno, está bien. Sí. A esto es justamente esto que dijiste, es justamente hacia donde quiero llegar. Si la vida que estamos viviendo no es la que nos gusta, claramente estamos haciendo siempre el mismo camino, siempre estamos repitiendo, esto ya lo hablamos, los pensamientos son repetitivos. Estamos en un laberinto. Estamos siempre en un laberinto. Sin dudas. Sí. Entonces, por ejemplo, el tema tiene que ver con qué relato nos contamos. Por ejemplo, mellizos. 2 hermanos que nacieron en el mismo lugar, tuvieron la misma historia y van a pedir trabajo. Y uno es alcohólico y el otro no. Le preguntan, ¿por qué sos alcohólico? Y el alcohólico dice, porque vengo de una familia donde mi padre es alcohólico. Y copié. Sigo por ahí. Y al otro le preguntan, ¿y vos por qué no sos alcohólico? Porque vengo de una familia donde mi padre es alcohólico. La historia es la misma, pero las decisiones y lo que decidieron creer es diferente. Entonces, y ahí es donde nosotros podemos hackear y ver, bueno, a ver, ¿qué te está diciendo tu cerebro? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Realmente es lo que te gusta, lo que estás viviendo, o querés cambiarlo? Y acá vamos. Espera que... ¡Ay, me perdí! Ya vas a Lo cambiar. primero que hay que hacer... Ya vas a cambiar. El paso... Ya voy a cambiar, sí. Lo primero es revisar la historia que te contás, que tiene que ver con esto que les venía diciendo. ¿Qué historia me estoy contando para no salir de ese lugar que me incomoda? Y acá está lo que vos me decías. Las preguntas, los miedos que vienen para que uno no salga ahí. Entonces, ¿esos miedos realmente tienen fundamento? Es que no lo sabes. Y entonces, si Porque a seguís veces pensando no lo mismo... A veces no lo sabes. Claro, es que si seguís pensando lo mismo, Son es la miedos. película que te estás contando Son que te miedos. lleva a quedarte en el lugar donde estás. Sí, a ver, yo te doy un ejemplo. Suponte. Trabajo en una oficina, en una empresa. Soy oficinista, estoy en la parte, no sé, de proveedores. Y no me gusta ese laburo, no me gusta. Lo hago bien, lo cumplo, están contentos conmigo porque yo cumplo, llego siempre a horario, termino mi trabajo, pero a mí no me gusta, no me convence. Y de repente se me ocurre que hay un lugar dentro de esa empresa donde yo podría estar mejor y estaría más feliz. Pero no me animo a planteárselo al gerente o al titular de la firma, de miedo de que me diga que no y que me tome entre ojos y que me raje del laburo. Entonces, y no doy el paso, porque tengo miedo a eso, a Ahora, que me deje sin el fíjate trabajo. vos, como tu inconsciente solamente tiene 2 opciones. Es un ejemplo. Sí, pero no estoy diciendo en general. Sí. Ahí estás creyendo que hay solo 2 opciones. O sea, primero, tenés que saber qué es lo que querés. Segundo, a lo mejor no es dentro de esa empresa. A lo mejor es en otro lugar. No, por cierto. A lo mejor hay algo que vos podés hacer que te haga feliz fuera de las horas del trabajo y que vos puedas ir creando algo propio. Sí, también. O sea, ¿qué pasa? Cuando nuestra mente solo se limita a los pensamientos repetitivos, es como que se achican y uno se queda estancado. A lo mejor hay millones de posibilidades que por estar limitados a esos miedos no te podés correr. A lo mejor vas
hablas y lo que sucede conviene, dicen, a lo mejor te echan, pero eso hace, en el momento parece terrible y a lo mejor eso genera que vos seas creativo y te abran otras puertas que están más alineado con vos, pero nosotros siempre creemos que las cosas son de una sola manera, de la manera que nosotros las pensamos. O vemos dos opciones posibles, ponele. Muchas de las personas que han tenido una crisis, la mayoría de los que tuvimos una crisis grande, en el momento que todo se veía mal y todo se veía desacomodado, no sabíamos que esa crisis era la que nos iba a llevar a reinventarnos y llegar al lugar donde realmente queríamos estar. Entonces, esto es, y mucho tiene que ver con la historia que te contás. Por eso a veces, cuando todo se cae, cuando no hay de dónde agarrarse, es el momento perfecto para uno reinventarse. Porque cuando ya perdiste todo, no tenés más nada que perder. No. Entonces ahí muchas veces es el lugar donde las personas tocan fondo y realmente salen, porque ahí es donde buscan ayuda. Okay. Mientras que están en la cómoda, en la zona de confort, y es más difícil salir. Sí, totalmente. Totalmente, sí. Después es importante, más allá de la película que te contás, es volver al centro. O sea, cuando algo te descontrola, cuando algo te enoja, cuando algo te pone mal, es, ¿cómo hago? Desde ese lugar yo no puedo tomar decisiones. No. Si estoy todo el tiempo enojado, con el campo emocional descontrolado, las decisiones que tome claramente no van a ser las correctas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es volver a mi centro. Escucharme, puede ser saliendo a caminar, puede ser teniendo tiempo tomar un solo. mate al frente de un árbol. Sí. Salir al aire libre, el conectar con la naturaleza nos ayuda. ¿Por qué nos cansa mucho estar al aire libre? Nos cansa. ¿Vieron que si te relaja mucho? Tenés un día de campo y te vas, no sé. Llegás agotado y a lo mejor no hiciste nada. No, una tarde al río, digamos. Claro, porque porque al conectar con la naturaleza vos descargas. Es como, por eso llegás tan, que no es cansado, llegás relajado. Y necesitas dormir porque el cuerpo bajó muchísimo los decibeles. Por eso es tan importante ir a conectar con la naturaleza. Claro, bien. O cuando andás descalzo también, viste, por el pasto, por la arena, por él, te vas al río. Descargas la energía a tierra. Sí. Bueno, la misma, o sea, los cables, la energía descarga a tierra. Bueno, nosotros somos iguales, somos seres magnéticos, eléctricos. Por eso es tan importante hacerlo. Y la tercera es cambiar la estrategia. Si lo que estás haciendo hasta ahora te lleva al lugar donde no querés estar, claramente, si estás peleando todos los días, si estás discutiendo todos los días, no estás llegando a ningún lado. Entonces, probablemente tengas que cambiar la estrategia, ver las formas de hacerlo de una manera diferente. Y esto también es prueba y error. Es, bueno, hoy dije las cosas de otra manera, ¿cómo me sentí? Es ir adentro, siempre la salida está para adentro, ¿no? Okay. Siempre lo decimos, pero si estás en guerra con todo, con todos, revisa cuáles son... Con todo y con todos. Con todos. ¿Cuáles son tus límites? Si estás poniendo límites claros. Si estás agotado, por ahí necesitas dormir un poco más. Si estás frustrado, mueve el cuerpo, salí, genera otra energía, hace algo que te saque de ese lugar. Si estás con un tema, por ejemplo, de dinero, por ahí tendrías que revisar un poco tu economía, pero también revisar tus creencias. ¿Qué es lo que me estoy diciendo con respecto al dinero? Porque muchas veces los bloqueos vienen desde la frecuencia y desde la vibración de lo que nosotros sentimos. Y eso también nos cierra a las otras posibilidades. Okay. Y no es magia todo esto. Es poder conectar con la neutralidad. Cada vez que actúas distinto, tu cerebro graba nuevos caminos. Entonces, saber que esa puerta está, pero si esa puerta me lleva a un lugar donde no quiero ir, me hace abrir la puerta de un camino que no me gusta donde estoy, tengo la posibilidad de crear nuevos caminos y que sean tan fuertes como ese que en algún momento me llevó a un lugar que no me gusta. Entonces, todo esto se trabaja, pero lo importante es que podamos volver a nosotros para saber hacia dónde queremos ir. Y lo básico es tenernos paciencia. Y dejar de creer de que el mundo, todo lo que está pasando afuera, a nosotros nos condiciona. Porque en realidad no nos condiciona. Lo único que nos condiciona es lo que nosotros pensamos. Claro. Es una elección.
Es una elección. Bien, habrá que tomar decisiones, negro. No hay otra. No nos queda otra. Totalmente. El cerebro siempre se va a resistir, pero si el alma insiste, los resultados cambian. Toma. Ahí tenés. Si el alma insiste. Sí, porque muchas veces por ahí decís, bueno, voy a cambiar hoy, 2 días, 3 días, 4, y es como que después dices, me cansé, voy a hacer lo de siempre. Como que... Lo que pasa es que a veces también nuestro entorno hace de que nosotros digamos, no, pero yo cambié y no cambió nada. Claro. Y en realidad el entorno no tiene que cambiar. Yo tengo que sostener en el tiempo mi cambio y después el entorno se va a ir acostumbrando. Y otra cosa que también está bueno decirle, yo cada vez que quiero algo, siempre tengo que tener cuidado si eso que quiero afecta a otro, porque a lo mejor yo quiero que el otro cambie y no está dentro de mi círculo de control eso. Bueno. No puedo ir por el mundo y mi emocionalidad no puede depender de lo que hace el otro. Depende solamente de mí, del poder que le doy al otro. Y si bien vivimos en una sociedad y nos tenemos que adaptar, justamente la mejor manera de adaptarnos es no ir dándole el poder a cualquiera de que nos descontrole. Correcto. Perfecto. Bueno. Para pensar, ¿eh? Los dejé pensando hoy, los dejé mudos hoy. ¿Le gustó? No, ¿Le es que, sirve? Sí, es que lo que pasa es que en el fondo entiendo todo lo que planteas y estoy de acuerdo, o sea, porque de alguna manera cada uno, no sé, que son experiencias distintas, cada cabeza y cada vida es distinta, es todo diferente, las experiencias también cambian siempre, es decir, es bastante intransferible todo esto, ¿no? Pero entiendo cuál es la base de la cosa, ¿te das cuenta? Yo, inclusive más, yo recién di un ejemplo. Sí, totalmente. Entonces, bajo ese ejemplo, planteate un montón de otros ejemplos similares y no solo en el campo de lo laboral. Puede ocurrir en el campo de las relaciones humanas con una pareja o con alguien que de repente no funcionas más, si te querés abrir y querés abrir nuevos caminos. Hay un montón de nichos o de escenarios posibles para que todo esto ocurra, ¿no? O sea, no es solamente en el ámbito del laburo. Yo lo puse como un ejemplo. Sí. Pero, por ejemplo, te cuento algo. Voy a dar un ejemplo de cuando empecé a practicar todo esto. Sí. Porque la mayoría de las cosas, como le digo, las comparto, pero sí. Apenas llegué acá, alquilé una cochera. Sí. Y la verdad era muy difícil guardar el auto. Yo no soy tan... Lo he contado. No, me lo contaste. Lo he contado. Al tiempo... pasa una situación, hay un malentendido y el hombre que me alquilaba la cochera se enoja muchísimo conmigo, siendo que yo le había dejado la llave del auto para que él lo guarde, porque la verdad que no podía maniobrar. En realidad él se había olvidado. La cosa es que tengo lo veo con su campo emocional descontrolado, me echa. O sea, así de simple, me dijo, te vas de acá. No daba ni para hablar porque el hombre, yo veía el grado de agresión que tenía y el enojo que tenía, que seguramente no era conmigo, era con un montón de cosas que le venían pasando. No me hizo cargo. Claro. Ese día sacó el auto me queda afuera y dije, volví a mi casa y dije, listo, ya está, mañana veo qué hago. Dejé el auto afuera y digo, me entrego. No peleé ni nada. Al otro día... Ese día hasta me causó como gracia porque digo, ¿cómo se había enojado siendo que en realidad se enojó con él? Porque él tenía la solución, porque él tenía la llave del auto. O sea, y yo le había avisado. Larga la situación. Sí. La cosa es que al otro día voy a un lugar, pregunto, resulta que consigo la cochera que estaba frente de mi casa, donde tenía techo, donde tenía llave y donde era súper espaciosa y donde podía no haberme enganchado con el problema, haberme quedado esa noche, no le di entidad, no me quedé pensando en lo que me dijo, en cómo me trató, en qué si era, o sea, no me enganché con eso, directamente agarré la llave, no me metí ahí y después empecé a buscar, o sea, ¿qué hice? Primero, volví a mí. No se me descontroló el campo, no me enojé, no le conté a mis amigas. Tranquila. Volví. Y al otro día, cuando ya estaba mejor, entré a ver qué hacía. En este caso se dio rápido y a mí me sirvió para entender
que esto funciona, porque yo de esa manera estaba mucho más atenta a las señales que después apareció, tal persona me dijo, che, anda a hablar con tal persona, esta señal... Resulta que lo primero que me habían dicho, que la persona que alquilaba el garaje era jodida, que era... Resulta que terminó, no era así, Sí. pero bueno, pero es como cuando uno está emocionalmente afectado, es como que se pone todas las trabas. Sí. Entonces ahí es donde uno tiene que y volver a uno, decir, a ver, tengo la mejor de las voluntades, qué es lo que quiero, hacia dónde quiero ir. O sea, doy ejemplos chiquititos porque en la diaria uno empieza a practicarlo y después en las cosas grandes empiezan a aparecer las soluciones más rápidas. Pero practiquen en las cosas chiquitas. Ok. No se enojen por cualquier cosa. Prueben. Bueno. No digan las cosas desde el campo emocional descontrolado. Prueben de ver cómo se dice. A mí nunca se me encontró. No, para nada. Perfecto. No sé, pero no. Y prueben y después me cuentan. Bueno, lo pasamos por el cuerpo. Pásenlo por el cuerpo. Bueno, Judith, ¿algo más? No, nada, nada. Nada más que eso, ¿no? ¿Por hoy? Porque ya nos quedamos charlando un montón. Bueno. A cambiar, muchachos. Te esperamos el Muchachos. miércoles que viene. Los veo el miércoles que viene. Algo Bueno. les preparo. Correcto.